Ser podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenida a mi morada. Yo soy tu esposo. Oh, me siento muy honrada, señor. Oh. Espero que todo sea de tu agrado. Oh, claro. ¿Me tienes miedo a causa de mi barba azul? No. Muy bien. Pronto serás mi esposa, por lo tanto no debes tenerme miedo. Todo lo contrario, te ruego que confíes en mí. Oh, sí, claro. Y si me demuestras que yo puedo confiar en ti, tu vida aquí será muy serena. Y seremos felices. Sí, por supuesto. Yo quiero haceros feliz. Haré todo lo que me ordenéis. No hay razón para que te muestres tan sumisa. Compórtate libremente. Esta es tu casa. Y si deseas alguna cosa, dímelo. No. ¿Qué más puedo desear después de haberme regalado un vestido tan bonito como este? Me parece vivir como en un sueño. La historia de Barba Azul, acabamos de escuchar un fragmento de una de esas versiones más infantiles de la historia de Barba Azul. Tiene un trasfondo histórico bastante oscuro que se aleja de esa realidad, como digo, más ingenua, más naif del relato infantil. La figura de Barba Azul nos hace viajar al siglo XV, en concreto a Francia, a la figura de Gilles de Rais. Gilles de Rais, la mano derecha de Juana de Arco, una de las personas más influyentes de la historia de aquella época, pero que también protagonizó al final de sus días, sobre todo a partir de la muerte de Juana de Arco, una serie de atrocidades que lo han convertido en un personaje completamente oscuro, al mismo tiempo casi legendario, ¿no? En la historia de Francia, en la historia de Europa y en definitiva en la historia del mundo. Gilles de Rais va a ser el protagonista del cronovisor en este programa de Ser Historia, pero como siempre habrá mucha más historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, la figura de Gilles de Rais va a ser el protagonista de este cronovisor, de esta primera parte del programa de hoy. Pero luego viajaremos al pasado para hablar de momias, de esos cuerpos y de la información que podemos acceder a través de ellos, de enfermedades, de alimentos, de tipos de vida, etcétera. Luego también viajaremos a Morata de Jalón, en Zaragoza, para conocer la historia de su palacio, y tendremos dos secciones muy especiales en este programa de hoy: los libros de Candela y una nueva entrega de esa historia de la ciencia junto con nuestro amigo José Francisco Sanz Requena, el blues de la ciencia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, querido Nacho? Pues un placer, una semana más y bien hallado, ¿cómo no? En esta ocasión, mira, a la gente le ha costado, ¿no? Con la pista que le habíamos dado, acertar el personaje. Está a caballo entre la historia más cruel, podríamos decirlo así, y luego tiene ese trasfondo también que derivó en un cuento infantil. Escuchábamos al principio del programa un fragmento de una versión contemporánea con esos dibujos japoneses tan llamativos, ¿no? de Barba Azul, pero la figura de Gilles de Rais es, desde luego, en el siglo XV uno de esos personajes también más increíbles, ¿no? de la historia de Francia y de la historia de Europa, en definitiva. Sí, sobre todo ese cambio de personalidad que tuvo este personaje, ¿no? Porque lo tuvo todo en su juventud. Es una persona que no muere muy mayor, luego comentaremos sus distintos avatares, pero es verdad que lo tuvo todo. Llegó a ser mariscal de Francia, ni más ni menos, con 25 años, todo un logro, gracias un poco, pues eso, al final de esa guerra de los 100 años, ¿no? Entre franceses e ingleses, gracias a que fue el lugarteniente de Juana de Arco, estuvo muy implicado en su biografía. Y bueno, llega un momento que por distintas circunstancias es como que su chip cerebral empieza a patinar, se vuelve majara y empieza a tener unos gustos, vamos a llamarlos excéntricos, pero también necrófilos, y se convierte, pues ni más ni menos que en uno de los grandes pedófilos, uno de los grandes psicópatas de la historia de Francia y de la historia de la humanidad. Claro, este era noble, era un varón, era mariscal, y un poco nos
recuerda la historia de Elizabeth Bathory, esa aristócrata húngara. Muy vampirisca, ¿no? Claro, también conocida como la Condesa Sangrienta, que a ella le daba por las jovencitas. Y a este hombre, a Gilles de Rais, le daba por los niños, y no tan niños, ¿no? Porque, en fin, había una muestra ahí de jóvenes hasta casi 20 años. Pero es cierto que tanto Bathory, en su época y en Hungría, generó un triángulo de las Bermudas de desapariciones de jóvenes, y lo mismo hizo Gilles de Rais en su castillo, sobre todo en el castillo de Tiffauges. Entonces, bueno, pues ahí hay dos partes como muy diferenciadas, la parte del héroe, de Gilles de Rais, y la parte del villano, ¿no? Y cómo termina metiéndose en la magia negra, metiéndose en la alquimia y arruinándose y bueno, sobre todo, pues perdiendo toda su reputación, que por entonces la tenía, porque venía de una familia noble, como te puedes imaginar, no hubiera llegado a donde hubiera llegado si no es por sus ancestros, por su linaje, pero desde luego sus malas acciones, sus malos actos, el karma, como diría un hindú, pues le generó unas consecuencias nefastas, hasta el punto de que a día de hoy, fíjate que es un personaje del siglo XV, estamos hablando pues como uno de los ejemplos de lo que no se debe hacer, y cómo, teniéndolo todo, al final se perdió en los abismos más deleznables del infierno de la mente. Desde luego que sí, un personaje que vamos a descubrir. Yo el primero, porque lo decía, se lo comentaba antes a Ana Caballero, yo conocía muy poco de Gilles de Rais, había escuchado algunas referencias, ¿no? Pero no tenía prácticamente ni idea del trasfondo tan cruel, y luego al mismo tiempo tan fabulado que luego ha derivado, ¿no? Ese personaje con la historia de Barba Azul, que ya nos comentarás en este cronovisor, Jesús Callejo. Pero como siempre, tenemos preparado el teclado aquí para comenzar nuestro viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana, Jesús Callejo? La fecha es el 8 de mayo de 1435. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menudo jolgorio, tantísima gente, van muchos vestidos, claro, como nosotros, de época del siglo XV, pero parece, no lo entiendo muy bien, pero esto parece una representación casi teatral, ¿no? Bueno, es más que una representación teatral, es la cojo-representación teatral de toda la historia, ¿no? Porque no hay un escenario determinado, ya has visto que estamos en las calles de Orleans, están las calles, las plazas llenas de gente, ya confundimos un poco lo que son los actores, lo que son los extras con los que son realmente los espectadores, porque lo que quiere hacer Gilles de Rais, estamos en una etapa crucial en la vida de este personaje, donde todavía no se ha vuelto majara del todo, pero donde sí quedó tocado con la muerte de Juana de Arco. A Juana de Arco la habían chamuscado en la hoguera el 31 de mayo de 1431. Él intentó salvarla, ¿no? Cuando no pudo llegar. Él estaba a 25 kilómetros de Rouen, que es el lugar donde queman a Juana de Arco. Además, ya sabes que por hereje, por bruja, en fin, una serie de... Ahí dedicamos un cronovisor hace varias temporadas con un maravilloso... una dramatización hecha por nuestra compañera Mona León. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí estaba, muy cerca. Gilles de Rais no la pudo salvar, pero sí que se quedó un poco con el run o de, bueno, que pudo haber hecho algo más, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se le ocurre a este hombre? Cambia un poco de su etapa, se termina la Guerra de los 100 años, él ya no tiene que batallar, es verdad que él, donde intervino en batallas, las ganaba prácticamente todas, con un contingente militar de más de 10.000 soldados, y bueno, pues desde entonces se le quedó esa cosa, ¿no? Y quería hacer una representación, él tenía dinero todavía antes de arruinarse, y quería hacer una gran representación del sitio de Orleans. Por entonces Orleans estaba tomada por los ingleses, entonces bueno, pues durante bastante tiempo, y solo en 8 días se consiguió que las tropas francesas llegaran, gracias también al carisma, ¿no?, que tenía Juana de Arco, pues se consiguiera rendir esa plaza francesa y llegaran. Bueno, pues ¿qué es lo que intenta hacer y lo que estamos viendo aquí con todo este jolgorio? Pues algo impresionante. La obra teatral se llama El misterio del sitio de Orleans, como no podía ser menos, más de 20.000 versos que él había escrito, bueno, él junto con sus colaboradores, con 140 partes orales en cada sitio. Ten en cuenta que la obra ha empezado en el alba, nosotros ya estamos aquí, ya ha empezado unas cuantas horas, pero todavía vemos el jolgorio. Hay comida y bebida a mansalva, todo el mundo puede comer, hay vestidos.
de la época, fíjate, de la época, estamos hablando de 4 años de diferencia, pero bueno, intenta que sea una reproducción exacta de lo que ocurrió en el sitio de Orleans. Entonces, para eso, se coge a 150 actores, a 500 extras, repartidos por distintos lugares, algunos lanzando flechas de ballesta, en fin, de mentirijilla, pero para representar ese sitio de Orleans. Entonces, claro, esto es la gran obra, porque además, si te das cuenta, en algunas almenas hay también autómatas, porque es un aficionado a los autómatas. Tiene también sus golondrinas, sus pájaros autómatas, algunos humanoides, ¿no?, que hacen movimientos como que parece que están gesticulando. Bueno, eso es muy importante, porque esta representación de la batalla de Orleans en mayo de 1435 es posiblemente una de las mayores escenificaciones que se conocen en la historia. En la historia de Europa, ya no te hablo ya de Asia, porque seguro que los chinos siempre lo hacen mucho más grande. Antes, seguro, sí, pero por eso estamos en un momento histórico. En un momento histórico tanto por el momento en el que estamos viviendo, y intenta recrear esta situación, como por la estabilidad mental de nuestro personaje, de Gilles de Rais. Él también, por supuesto, es protagonista, pero no solo se está representando un solo día, ¿no?, desde el alba hasta el crepúsculo, sino que durante varios días se va a seguir representando, porque el asedio duró 8 días, ni más ni menos, ¿no?, ese asedio de Orleans. Entonces él lo que quiere es que se reproduzca casi punto por punto, evidentemente sin muertes, ¿no?, todavía no llega su insania mental a ese nivel, pero claro, es algo increíble, porque se están haciendo reproducciones de vestidos, además de vestidos de lujo, ¿no?, de todo tipo de... A mí me llaman la atención los autómatas que estamos viendo en las almenas, de las torres de los palacetes, de los edificios. Todo ello genera un ambiente que imagino que la gente, nosotros estamos más acostumbrados a verlo, ¿no?, pero a ellos también les sobrecogerá, ¿no?, ver esos elementos mecánicos, ¿no?, accionando y de una forma tan Exacto, claro, es lo que él intentaba. Él intentaba, a ver, él en ese momento es un poco el principio del fin de su historia personal, porque para hacer esta representación, digo, que no es de un día, que no es de un par de horas, sino que son de varias, él ha tenido que hipotecarse, ha tenido que vender algunas de sus propiedades. A partir de aquí empieza un poco su ruina económica, pero también su ruina mental, porque esto ya nos está indicando es verdad que le gusta mucho la música, sus aficiones a partir de la muerte de Juana de Arco, sus aficiones es la música, por ejemplo, le gustan mucho los órganos, él entra un poco en éxtasis con los cantos gregorianos, tanto le gusta la música del órgano que construye órganos portátiles para llevarlos en distintas campañas, en los distintos castillos que él tiene, ¿no?, como el de Machecoul o el de Tifox, que son sus dos castillos. Un verdadero pionero en muchísimas cosas. Claro, por eso te digo que era una mente brillante. Dentro de ese mundo oscuro y de locura que ahora veremos, ¿no?, ese comportamiento absolutamente insano que decías, también estaba ese genio, ¿no?, de la innovación y de la creación. Claro, por eso te digo que se va dando un cambio de personalidad paulatino, ¿no? Y estamos hablando de una persona joven, pues, al final acaba muriendo con menos de 40 años. Sí, nació, recordemos, hacia 1405 y falleció 5 años después de este cronovisor, en 1440. Claro, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que lo tenía todo, pero claro, llega un momento en que él se va dando cuenta de que su estructura mental y sobre todo la forma de entender la realidad es diferente a la de sus coetáneos. Él todavía está abusando de su poder, evidentemente, pero como se va quedando sin dinero, fíjate que después de esta representación, que es un elemento clave, ¿no?, del deterioro que te digo, tanto económico como mental, ¿qué ocurre? Si se queda sin dinero y él tiene poder y además tiene castillo y tiene influencias, ¿a quién acude? A magos, a nigromantes y alquimistas, porque por entonces la alquimia, ya lo hemos comentado más de una vez, más oscuro, ¿no? Claro, bueno, pero la alquimia estaba como muy reconocida por todas las cortes europeas y decían y aseguraban los alquimistas que podían convertir en oro pues un metal innoble como podía ser el plomo. Entonces, yo me estoy arruinando, pero bueno, si contrato alquimistas, a lo mejor mis arcas vuelven otra vez a florecer, y se rodea de alquimistas. Pero el problema no es que solo se rodea de alquimistas, sino también de magos, pero de magos que practican la magia negra. Y ahí es cuando ya se empieza a liar la cosa, porque dentro de esos rituales de magia negra dicen, es que si lo hacemos con niños y sacrificamos a niños, el efecto demoníaco y potenciador de la magia para conseguir tus deseos se multiplica. Y entonces dice, bueno, si hay que secuestrar a algún que otro niño, pues lo secuestramos, pero se le va la mano. Entonces, por eso te digo que este momento, esta representación que hemos asistido en el cronovisor es muy importante, porque marca un antes y un después en la vida de Gilles de Rais, donde todo su prestigio se va desmoronando
y se pasa al lado oscuro, por decirlo así. Entonces se convierte en un hombre sin escrúpulos, y es cuando ya se empieza a convertir en un necromante, en un pedófilo y en un psicópata, donde el objetivo, el punto de mira, lo puso en los niños. Y precisamente esa faceta de Gilles Deguet es lo que más ha caracterizado su biografía, ¿no? Su corta y breve biografía, 35 años, aunque tampoco en aquella época la gente solía vivir mucho más, ¿no? Pero en cualquier caso es el recuerdo que tenemos de él. Y en este cronovisor queremos hablar con Edu Cabrero. Edu Cabrero es autor de un libro que recomendamos desde aquí, titulado Crueles, en donde dedica varios capítulos a personajes precisamente crueles, ¿no?, de la historia, y uno de ellos, y me consta que quizás su favorito, era Gilles Deguet. Edu Cabrero, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, hola Jesús, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Edu? Un placer. Edu, la figura de Gilles Deguet, ¿por qué te cautiva? ¿Por qué cautivan tanto los malos, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Hay muchos seguidores de Darth Vader, de los personajes con más inquina, más maléficos, ¿no?, de la historia de la literatura, de la historia de Drácula, por ejemplo, también es un asesino, ¿no? Y la gente tiene muchísimos seguidores. ¿Por qué tiene tantos seguidores el aspecto humano más maléfico? Bueno, yo creo que el mal resulta tan fascinante precisamente por ese ejercicio de comparativa que muchas veces los seres humanos establecemos, ¿no? A veces nos parece más interesante el mal porque es quizás lo antinatural. Nos complace a lo mejor ver que no somos tan malos si nos comparamos con otros personajes, ¿no? Y en el caso de Gilles Deguet, pues a mí siempre efectivamente me ha apasionado más, pues porque, por ejemplo, sobre todo por dos motivos. El primero de ellos es el hecho de que tuviese esa relación simbiótica, digamos, con uno de los personajes y una de las figuras para mí más apasionantes de la historia, que es Juana de Arco. Se fusionaron de alguna manera un demonio y un ángel, ¿no? Alguien que era infernal y alguien que era celestial. Entonces, eso me ha resultado siempre muy interesante, porque Gilles Deguet siempre manifestó que Juana había sido la única luz que había tenido en su vida, que de alguna manera había podido calmar esa sed de sangre por la que se veía tan atormentado siempre, ¿no? Y el segundo de los motivos es un dato que a mí siempre me ha parecido pues conmovedor en el sentido de espeluznante, ¿no? Y es el hecho de que Gilles Deguet es un personaje que está vinculado y de alguna manera es imposible que no se relacione con su marco histórico, ¿no? Que es esa guerra de los 100 años, que duró 16 más de los 100 que le dan nombre, entre 1337 y 1453. Gilles Deguet nace en 1404 y es ejecutado en 1440. Estamos hablando de una persona, y esto es lo que a mí, como comentaba, me resulta tan estremecedor, una persona que no conoció la paz. Gilles Deguet podemos pensar que fue una persona que pasó por este mundo creyendo que este mundo, que esta vida era la guerra, y más en su situación, que como barón de Francia, uno de los personajes más poderosos de ese reino, pues estuvo indiscutiblemente toda su vida vinculado a la guerra, a la muerte, a dar muerte a sus semejantes. Y quizá todo eso, Eduardo, sí, es lo que trastocó un poco, ¿no?, su propia mentalidad, su forma de ser, ese contexto social, histórico que le tocó vivir en la primera mitad del siglo XV, y que quizás en una persona normal, bueno, pues uno se angustia, ¿no?, por las circunstancias de guerra bélicas que tiene alrededor, pero en el caso de Gilles Deguet hubo algo, ese detonante, quizás la guerra, que es lo que le hizo convertirse en un sádico y en un loco, ¿no?, en gran parte de sus últimos años. Sí, yo siempre lo he creído así. Estudios actuales, pues la medicina actual siempre se ha preocupado un poco por buscar quizás diagnósticos desde el punto de vista, ya digo, de la medicina actual a estos comportamientos de este y de otros tantos personajes de esta desgraciadamente larga lista de personajes crueles. Y bueno, pues siempre se ha hablado de psicopatía, de posibles trastornos, pero en cualquier caso hay que pensar que sí, que como bien decías, es un personaje que se fue construyendo en un contexto realmente hostil. Desde bien pequeñito, vivió en una familia carente del más mínimo sentido del amor, donde sus padres se casaron por pura conveniencia, donde vio morir a su padre agonizando durante varios días ante sus ojos, y donde posteriormente
a la muerte de su padre estuvo con su abuelo, otro personaje que la historia nos presenta como despreciable, causante de que la familia tuviera tanto dinero, pero pagando el precio de ser una persona, claro, pues, todo eso imagino que marca un poco la infancia y los primeros años y en definitiva el devenir de la psique y de las reacciones sociales de una persona. ¿Querías preguntarle algo, Jesús? Sí, te iba a preguntar, es verdad que has hablado de Jean de Craon, ¿no? Este abuelo materno que desde luego también tenía una psicopatía bastante congénita y por supuesto pues la heredó su nieto. Pero para ti, Edu, que has estudiado a fondo la figura de Gilles de Rais, ¿cuál fue el detonante, el que le hace cambiar un poco las directrices de su vida, el que se juntara con magos, con alquimistas, la muerte de Juana de Arco? ¿Algo ocurrió en un momento determinado, que me gustaría saber tu opinión, para que este hombre se volviera pues un loco de remate? Bueno, en primer lugar, ese caldo de cultivo que ya hemos dicho de nacer en un contexto totalmente hostil. Como siempre digo, es importante que analicemos la historia desde el punto de vista pues de los ojos del pasado y no tanto con los ojos del presente, y tenemos que tener en cuenta precisamente el dato que daba al principio, una persona que estaba totalmente vinculada a la guerra, que no conocía prácticamente la paz y que se crió en un ámbito en el cual le educaron a poder tener cualquier tipo de comportamiento atroz con aquellos que estaban por debajo de él en esa pirámide del poder en cuya cumbre él sí estaba. Sin embargo, si tengo que elegir un detonante, yo sí que creo que se pueden establecer dos etapas en la vida del despreciable Gilles de Rais, que serían antes y después de conocer a Juana de Arco, porque ya antes manifestó en muchas ocasiones pues comportamientos que sin duda estaban fuera de lo normal. Pero yo creo que ese año de 1430, cuando Juana de Arco es capturada en la batalla de Compiègne, a orillas del Loise, que al final acaba siendo ejecutada un año después en Rouen, en la hoguera, creo que fue un detonante que sí que pudo desencadenar ese comportamiento que fue el más atroz de su vida, sus últimos 10 años aproximadamente, precisamente por eso, porque consideraba que de alguna manera estaba, no sé si sanado o al menos controlado por la figura de Juana de Arco, por esa figura divina en la que él creía con absoluta devoción, y cuando fue capturada y por parte del rey Carlos VII no hubo ningún tipo de respuesta. Se cuenta que incluso él intentó liderar un comando, una misión, que de una manera casi desesperanzada se lanzaron a ver si podían salvar a Juana, pues no lo consiguió. Y yo creo que ahí sí que también se entregó, rompió con lo que era su vida, porque recordamos que también fue nombrado mariscal cuando Carlos VII fue coronado. Entonces él tenía una serie de misiones, ¿no? Él estaba continuamente viajando, participaba como soldado y rompió absolutamente con la realeza, se enemistó de una manera muy rotunda con Carlos VII en concreto. Claro, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Sí. Quizás del entorno que hay alrededor de una persona, que es lo que causa en definitiva ese, no voy a decir trastorno, ¿no? Porque muchas veces, pues a toro pasado, ¿no? Pues un montón de siglos después es muy difícil, ¿no? Muy difícil adentrarse en la psique, en la psicología de una persona para intentar conocer cuáles eran los detonantes o las causas que le llevaron a actuar de una forma. Pensemos que el siglo XV, al igual que hasta prácticamente el siglo XX, la violencia era un elemento común en el ser humano en todo el mundo, y lo sigue siendo hoy, ¿no? De hecho, el siglo XV está considerado uno de los siglos más violentos de toda la historia de la humanidad. Claro, y nos Si olvidamos... te vas a contar muertos, quitando el siglo XX, evidentemente, claro, ¿no? Pero hasta ese momento el siglo XV de los más sangrientos que ha habido. Desde luego, nos olvidamos en muchas ocasiones de ello. Edu Cabrero, autor de este libro Crueles, en donde aparte de la figura de Gilles de Rais, nuestro protagonista aquí en el cronovisor, habla de muchísimos otros personajes oscuros de la historia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, muchísimas gracias a vosotros, Nacho, Jesús, y cuando queráis, por aquí estoy. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Jesús, todo un personaje, ¿no?
Edu Cabrero no, Gilles Deguet, en voz de Edu Cabrero, ¿no? Desde luego, estaba yo tomando nota precisamente de lo que he comentado al final, ¿no? Esa reflexión de, claro, decimos, bueno, Gilles Deguet era un criminal, hizo estas atrocidades, pero la violencia, si vamos luego monarca por monarca, noble por noble, la muerte, el causar del daño a lo que ellos consideraban el enemigo, incluso en ese ámbito cristianísimo que defendían como si fuera algo natural, normalizado, precisamente esa violencia estaba normalizada. Lo que no era tan común, ¿no? En el caso de Gilles Deguet, pues era, además de esos asesinatos, ese apego al mundo del oscurantismo, de la magia, quizás para conseguir lo que no podía conseguir con su espada, ¿no? Claro. Sí, claro, es que distinguir esas dos facetas, la pública y la privada. Está claro que a nivel público, pues en fin, estamos dentro del contexto de la Guerra de los 100 años y multitud de conflictos que había en aquel momento, que eran los normales, ¿no? Entre castillos, entre señores feudales, pero es que la diferencia es que Gilles Deguet pasa esa psicopatía al ámbito privado, es decir, empieza ya a secuestrar a niños, además a niños mendigos, en principio a niños que en principio nadie iba a reclamarlos, ¿no? Porque muchos ingenuos pues iban al castillo para pedir algún tipo de trabajo o pedir limosna y a partir de ahí desaparecían y nadie lo reclamaba, pero cuando se quedaron sin ese primer contingente de niños es cuando ya utilizan una argucia totalmente falaz, que era eso, a sus nobles les llevaba por distintas zonas pues del territorio que él dominaba, sobre todo por donde estaban sus castillos feudales, para decir que iban a tener una vida mejor si eran contratados por el barón de Res, ¿no? Que era Gilles de Res. Entonces, bueno, pues evidentemente para los padres era una gran oportunidad y los cedían gustosamente a sus hijos. Luego ya no se sabía nunca más de ellos. Eso fue escamando un poco a su familia, a su hermano René, que era su único hermano, ya sabía que algo raro estaba ocurriendo ahí, ¿no? Con este hombre, hasta el punto que llega, bueno, se hace canónigo, para que veas, o sea, en esa etapa oscura, como es muy creyente, recuerda que sí, era el lugarteniente de Juana de Arco, ¿no? Y muchas veces luego lo que decía yo ahora, toda esa violencia la justifican con la religiosidad, que es lo mismo que sucede ahora en pleno siglo XXI con muchos musulmanes que piensan que Alá está defendiendo, ¿no?, todos los crímenes que cometen. Es esa reversión de la ideología, del pensamiento, de la religión. Si hiciéramos un recuento de todos los muertos que ha habido en nombre de Dios, nos quedaríamos horrorizados. Sí, ¿no? pero por parte de todos. Del cristianismo, sobre todo. Empezando por el Antiguo Testamento. Sí. Alguien hizo un recuento de todos los muertos que hizo Yahvé en sus distintas tropelías y estamos hablando de millones. Pero bueno, es cierto que la religión estaba muy imbricada en la mentalidad de Gilles Deguet y por supuesto de la época, porque en el fondo eran guerras de religión lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, bueno, pues él, sabiendo que no se estaba comportando debidamente, bueno, se hace canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers, se rodea de una comitiva de 50 eclesiásticos, reza, hace oraciones, se mortifica, pero para él eso no es suficiente, sobre todo porque ya hay una ruina, la ruina económica por los gastos excesivos a los que está sometida, ¿no?, su corte. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento es cuando se encarga de reclutar a otro tipo de seres más oscuros, como es, por ejemplo, un alquimista, un embaucador florentino llamado Francesco Prelati, François Prelati, al final le pone el nombre francés, y un tal Blanchet, que era un sacerdote. Es decir, fíjate, se rodea de gente eclesiástica porque piensa que, bueno, tiene el beneplácito del Dios Todopoderoso para hacer lo que le venga en gana. Y lo que le viene en gana es eso, que dice Prelati, llega un momento en que le dice, a ver, rezando a Dios no estamos consiguiendo prácticamente nada. Tu poder se está perdiendo y tus riquezas también. Dice, hay que invocar al diablo. Y al final Gilles Deguet dice, bueno, si eso me da mis réditos. Entonces es cuando Prelati empieza a hacer esos conjuros, esos ensalmos, pero en este caso dedicados al diablo. Incluso se manifiestan varios diablos. Hay uno en concreto que tiene nombre, que es Barrón, al que le ofrecen sacrificios de niños, pero de órganos de niños, y también la sangre. Pero claro, ¿qué ocurre? Ten en cuenta que de los que se rodea Gilles Deguet están sin escrúpulos, igual que él. Y por lo tanto a los niños no solo los ejecutan, no solo les cortan la cabeza, no solo los queman, los incineran para que no haya rastro, sino que también hacen sus fantasías sexuales con ellos. Entonces ahí entra ya la aberración pura y dura. Y claro,
poco a poco la desaparición, ese triángulo de las Bermudas que te digo del territorio de Res, se va acentuando, y es cuando no solo su hermano, sino también el obispo de Nantes, que era Jean de Molestrat, investiga las desapariciones en Bretaña y vio que efectivamente no eran casuales. Entonces es cuando ya se empieza a hacer todo un juicio casi sumarísimo. En un principio, al saber que era varón, que era uno de los grandes pares de Francia, no se le trata como un delincuente común. De hecho, la prisión es una prisión de lujo prácticamente, es como si fuera una habitación de hotel donde él se le cuida, se le mima y todo eso. Entonces, bueno, pues hay un juicio, evidentemente esto se tiene que aclarar porque no es normal, ¿no?, las quejas que se están produciendo, y sobre todo porque la familia está cayendo en el descrédito por culpa de esta oveja negra, ¿no?, que es Gilles de Res. Y ahí es cuando en principio él lo niega todo, él dice que es inocente, pensando que es intocable, lo que suele pasar, ¿no?, con toda esta gente. Todos los asesinos siempre, el culpable es el otro, el que me está mirando mal. Pero como tiene un cambio de personalidad, y está claro que tenía ahí una especie de bipolaridad, al final acaba confesándolo. Acaba confesando todos los crímenes. Pero es que los crímenes, los que él confiesa, son 34 asesinatos y hay 140 desapariciones. Es decir, que estamos hablando de un total de 200 víctimas, de las que de una forma directa e indirecta él es culpable. Algunos se encontraron los cadáveres, en algunos casos las cenizas, en otros casos los huesos, en otros casos las cabezas, porque también hacían unos cultos lo que te decir, que no vamos a entrar en detalle. Sí, otra de las características era ese culto nigromante, ¿no?, que es también por lo que aparece en esas páginas más oscuras de la historia de la humanidad, porque lo decíamos al principio, ¿no?, la alquimia, a pesar de tener ese lado oscuro, también estaba aceptado, ¿no? Incluso Felipe II, por ejemplo, en el Escorial, ¿no?, tenía esos alquimistas que habían venido de Europa del Este y que trabajaban para él, ¿no?, con la idea de conseguir oro a partir del plomo, pues como hacía Gilles de Rais para intentar rellenar sus arcas, ¿no? Pero la alquimia también, y sobre todo la nigromancia, tiene ese lado más oscuro, que es quizás como dar un paso más, ¿no?, a esa maldad de la época. Sí, sobre todo fue ese otro paso, porque la alquimia en sí tampoco tenía mayor importancia. De hecho, estaba muy reconocida la alquimia y la astrología, que ahora nos parecen que son paraciencias, en aquel momento era la ciencia más vanguardista que había. Farmacopea, ¿no?, prácticamente en ocasiones. Totalmente, ¿no? O sea, que eso lo tiene reconocido. Tú has hablado de Felipe II, pero también estaba Rodolfo de Habsburgo en la corte de Praga, y tantos. El problema es cuando da ese otro paso, cuando él ve que no está consiguiendo lo que quiere a través de la vía, vamos a llamarla recta o luminosa del cristianismo, y entonces dices, cojo la vía oscura del satanismo. Entonces, bueno, pues ahí tenía a Prelati y a otros cuantos más, que son los que le dicen, invocamos aquí a Varrón, a este demonio del que sí tenemos constancia, y a otros cuantos más, pero claro, piden sangre, ya sabes, ¿no?, un poco ese aspecto oscuro. Y él dice, pues venga, adelante con ello. Él lo va confesando poco a poco en los documentos de todos estos asesinatos y vejaciones, ¿no?, porque antes había auténticas torturas, pues se van dando cuenta de que efectivamente el problema era muchísimo mayor de los que habían pensado. Ellos pensaban que era una decena de niños que habían desaparecido. No, estamos hablando de 200 personas. Lo confiesa, pero lo confiesa de una forma también, vamos a llamarlo artera, de una forma interesada, porque él ya sabe que ya está condenado. Es decir, artera que no hortera. No, exactamente, no tiene nada que ver, aunque el tío era bastante hortera en ese sentido más maléfico. Pero, ¿por qué lo confiesa cuando ya se da cuenta de que es inevitable? Porque de esta forma evita la excomunión. No olvidemos que él era muy católico. Dice, bueno, a mí me van a ejecutar, pero por lo menos que mi alma, a ver si la puedo salvar y va al cielo, ¿no? Y me reúno con Juana de Arco. Me imagino que esos serían sus pensamientos. Y al confesar evita la excomunión, pero no evita la horca. Fíjate, la horca, cuando realmente debería haber sido decapitado, ¿no?, porque era noble. Pero era tantas las tropelías, ¿no?, que había cometido que la ejecución más plebeya, la más humillante, siempre ha sido la horca. Entonces a él la ahorcan junto con sus esbirros, como te puedes imaginar, y luego le entierran y ahí queda, ¿no? Pero claro, las acusaciones, la condena es asesinato, sodomía y herejía. Esa fue la condena, de la cual no se pudo librar y evitó por lo menos la excomunión, que era algo que él deseaba. Todo un personaje, Gilles de Rais. A lo largo de esta un poquito más de media hora hemos estado hablando de él, hemos estado poniendo su nombre en francés. Yo no sé si lo hemos dicho bien. Fíjate, yo he buscado aquí en YouTube que hay una aplicación, bueno, no es una aplicación, ¿no?, pero a veces buscas los nombres de gente importante y tal, y te dicen cómo se dicen de verdad, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de Gilles de Rais. A ver cómo nos dice esto, cómo tendría que ser.
We are looking at how to pronounce this name, as well as how to say more interesting and often mispronounced names, including French names from Esto parece un poco de publi. A ver. Ha dicho de todo menos Gilles de Rais. Sí. A ver. Ah, mira, es que es un francés hablando en inglés. Tiene un acentazo aquí de... Mira, Gilles de Rais. Pues no lo hemos dicho tan mal. No, hombre, que va. Gilles de Rais. Sí, no, de Rais, no, la S no la dice. Sí, tenemos un acento de Poitou. De Poitou, sí, de Poitou, de las afueras de Poitou. De las afueras, sí, sobre todo de los arrabales. Arrabales, totalmente. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, genial, fantástico. Este cronovisor que hemos viajado al siglo XV para conocer la figura de Gilles de Rais. Y nada, nos seguimos viendo aquí, escuchando y disfrutando de la historia dentro de una semana. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Seguro que ahora cuando leamos Barba Azul de Charles Perrault lo veremos con otros ojos. Gracias, Nacho. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Está en los límites de la normalidad, pero en realidad podría haber sido producido por una hemorragia bajo las membranas que envuelven el cerebro en esta zona. Esto pudo haberse producido por un golpe en la parte trasera de la cabeza y convertirse en la causa de la muerte. Es la voz de Ronald Harrison, bueno, es la voz de Fermín Agustí, haciendo de Ronald Harrison. Es la persona, el médico que en la década de 1960, en 1968 en concreto, hizo las radiografías de Tutankamón y lanzó una posibilidad sobre la muerte de Tutankamón, del faraón niño, por medio de un golpe en la parte trasera de la cabeza. Es una idea, una teoría que en los últimos años ha venido un poco abajo. El propio Harrison, como vamos a escuchar a continuación, fue quien desestimó al poco de lanzar esta posibilidad la idea del golpe, ¿no? Todo esto viene a colación porque vamos a escuchar la charla que yo mantuve con Miguel Ángel Sánchez Matesanz. Él es patólogo, una de las eminencias en el estudio de momias, que es español. Él ha trabajado hasta que se jubiló, se retiró en Nueva York, en un centro hospitalario de New Jersey, y sobre todo no solamente dedicado a la patología, sino también al estudio de las momias, que es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en el Hotel Marsan, donde se reunía y donde se hospedan los miembros del proyecto Yehuti. Fue en el mes de junio pasado de 2021, y junto a él tuve la posibilidad de disfrutar no solamente de historia viva de la egiptología, porque Miguel Ángel Sánchez fue la mano derecha de Ronald Harrison en muchas investigaciones en la década de los 70. Él trabajó en Liverpool, en Reino Unido, hasta que se trasladó a Estados Unidos, a Nueva York, y conoce de primera mano muchas de esas investigaciones que se han realizado no solamente con la momia de Tutankamón, sino también con otras momias, con otros cuerpos, y sabe leer perfectamente lo que podemos sacar de ello, ¿no? Esta es la charla que tuve con el doctor Miguel Ángel Sánchez Matesanz, patólogo, sobre las momias y la historia que podemos sacar de ellas. Miguel Sánchez, bienvenido a Ser Historia. Encantado de conocerte. Miguel, hemos estado hablando estos días atrás aquí en
en este ambiente idílico donde nos encontramos en el Hotel Marsam, en la orilla oeste de Luxor, sobre los inicios de tu trayectoria como profesional, como médico, en la década de 1960, y a mí me das mucha envidia, ¿no? Porque el haber conocido al doctor Harrison, a esa persona que realizó en el año 68 las radiografías de la momia de Tutankamón, también marcó un poco el comienzo de tu carrera profesional, que es lo que haces que ahora precisamente estés trabajando también en este lugar de Egipto, de Luxor, con momias, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes del doctor Harrison y de esa pasión que generó en él, ¿no? Todo aquello relacionado con la momia de Tutankamón en la década de los 60. Bueno, yo conocí al profesor Harrison en 1964 en un congreso en Madrid, se llama Congreso de la Asociación de Anatomistas, y el profesor Harrison era uno de los visitantes y daba ponencias. Me encargaron que fuera su ayudante y le auxiliara en cuestiones relacionadas con la estancia en Madrid. Era un hombre enormemente amable y muy cariñoso, y al final nos convertimos en amigos. Entonces el principio fue mi relación con él en 1964. Yo era entonces estudiante de primero o segundo de medicina, y esa amistad luego perduró. Ya podemos hablar más de ello luego. Además, él te comentó, yo lo decía yo ahora, él realizó esas radiografías en el año 68, él te llevó a trabajar con él a Liverpool en el ámbito de la medicina. ¿Qué es lo que te comentaba él sobre ese proyecto que en aquella época ha quedado impactado un poco en los que seguimos un poco la historia del faraón niño, en esas imágenes, ¿no? Extrayendo la momia, las radiografías? Ahora hablaremos de esa teoría que él intuyó y que luego parece que se implantó como si fuera una cosa real, porque lo había dicho el doctor Harrison, ¿no? Del asesinato y del golpe en la cabeza. Pero ¿qué recuerdas que te comentara él de la emoción de esos momentos? Es decir, tengo que ir al Valle de los Reyes a radiografiar la momia de Tutankamón. Bueno, la continuidad de nuestra amistad se fomentó y se cimentó en el año 67, por razones que no hace falta determinar. Era importante que yo saliera de España en aquella temporada, y el profesor Harrison tuvo la enorme amabilidad no solamente de recibirme en Liverpool, pero de encontrarme un trabajo para que pudiera sobrevivir y que siguiera ya como un estudiante de medicina avanzado, asistir a clases y a prácticas en otros hospitales de la Universidad de Liverpool. Durante ese tiempo visité su casa bastantes veces, cené con él y con su esposa, y la amistad continuó realmente hasta que él falleciera. Él me contó entonces en el año 67 que estaba planificando ya o planeando el venir a Egipto. Él era profesor de anatomía, pero como profesor de anatomía tenía bastantes conocimientos radiológicos, y entonces le habían pedido que fuera a hacer la radiografía de Tutankamón. Continuamos hablando de esto después de que ocurriera, y claro, yo sabía que una de sus ideas era la posibilidad de que uno de los encuentros radiológicos estuviera relacionado con trauma. Realmente él no estaba tan entusiasta con esa teoría como luego ha aparecido en libros, artículos y cosas así. Recordemos que él, en una de las radiografías, ¿no?, vio en el interior de la cavidad de la craneal un hueso, y él planteó la posibilidad, ¿no?, que podía ser de un golpe en la parte trasera de la cabeza, en el occipucio, que le hubiera provocado la muerte, y ahí el movimiento del hueso. Pero era solo una hipótesis, ¿no?, una idea. No solamente era una hipótesis, que como buen científico tienes que ver todas las posibilidades, pero en mis conversaciones con él más tarde estaba claro que el fragmento de óseo que había dentro del cerebro posiblemente era parte del etmoides que se había trasladado cuando los embalsamadores habían perforado por la nariz para poder extraer el cerebro. Y esto en los años siguientes a todos los entrevistas y a las conjuras hechas por mucha gente, él tenía claro que eso estaba en contra de su primera impresión de que podía haber sido trauma y asociarlo con asesinato. O sea que
como es lógico, cometes un error pequeño cuando empiezas algo y da igual lo que te intentes corregir, que lo que queda es lo primero. Realmente él en los años últimos de su vida se dio cuenta de que eso era bastante menos posible de lo que creyó al principio. Además es la misma hipótesis que muchos de sus colegas. Conley es el único que sigue vivo y trabajando. Además respaldaban un poco eso que dices, ¿no? La idea de que fuera parte del hueso etmoides, que se rompe cuando tú introduces por la nariz un metal para crear un agujero por el que extraer el cerebro, ¿no? Sí, exactamente. Esto... Yo no sé, no tengo ni idea los conocimientos que él tenía acerca del proceso de momificación, pero claro, cuando te digo, bueno, esto era una posibilidad, era un hombre no enormemente inteligente, pero muy flexible. Todas las personas inteligentes y buenos científicos están abiertos a recibir teorías diferentes y mi recuerdo de hace tantos años es que lo recibió con gratitud, no sintiéndose amenazado, porque alguien yo iba en contra de sus teorías. Eso de alguna forma abrió tu camino, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista intelectual, a estudiar las momias, que es lo que hace que sigas estando ahora en la orilla oeste de Luxor, en este caso con el proyecto Yehuti. Has trabajado con muchos proyectos más. ¿Qué nos puede contar una momia? ¿Qué nos puede contar los restos humanos de hace 3.000, 2.500 años, 3.000, 4.000? Mira, como en todo, en cualquier parte, en cualquier aspecto de la vida, la competencia hace que las teorías pueden ser o muy valiosas o no. Un buen examen de una momia puede enseñar mucho. No solamente acerca de las enfermedades que ocurrieron durante la época, sino también la actitud cultural, social, política de la época, en particular de la época egipcia. Como un ejemplo, si encuentras una momia de 50 años que tiene lo que son alteraciones que se corresponden a una enfermedad congénita, quiere decir que esa cultura fue capaz de mantener vivo a una persona que era incapaz de mantenerse solos. Te da una idea acerca de la compasión de la sociedad, te da una idea acerca de la actitud moral de la sociedad. O sea, hay varias partes de alguna momia te puede enseñar, como has preguntado. Una es qué enfermedades ha tenido, pero otra es extrapolar eso acerca de cómo la sociedad se comportaba con los enfermos, cómo cuidaba a la gente que no podía cuidarse a sí mismos. Los egipcios, he visto momias con alteraciones, probando lo que estoy diciéndote, que fueron mantenidas vivas a pesar de no ser capaces de hacerlo por sí solos, 300, 400 años antes que los griegos y los romanos cambiaran su política de exponer a los niños con enfermedades congénitas a que se desaparecieran, a lo que los animales se los comieran. Y desde el punto de vista histórico, bueno, yo no tengo que decirte acerca de esto, hubo una época romana y griega en la que era ilegal el mantener niños con alteraciones congénitas vivos, y los exponían. La palabra expósito era de referir a eso. Entonces, quiere decirse que cuando ves en momias egipcias cambios que te apuntan a que la sociedad era mucho más compasiva y humana que las que se desarrollaron cientos de años más tarde, te da gran satisfacción. Y la lectura que se puede hacer de una momia también puede llevar a errores, ¿eh? Tú has participado en muchos congresos, en muchas ponencias, en donde quizás, ¿no?, y algunos investigadores de una forma un tanto entusiasta, ¿no?, han propuesto cosas que realmente idealizan mucho, ¿no?, por una parte la medicina en el Antiguo Egipto, que es cierto que estaban muy avanzados en ese sentido, pero también pueden crear errores, ¿no?, a la hora de valorar y de conocer realmente lo que pasaba. Mira, Nacho,
yo digo siempre que los paleopatólogos, que es una de las cosas que yo hago, podemos ser muy peligrosos. Y el peligro es por lo que yo le llamo a los estudiantes las epifanías. De repente se te ocurre una cosa y es una epifanía. Y entonces un científico no puede permitirse el lujo de actuar con movimientos teológicos. Es decir, pues ahora esto sigue al segundo, el segundo sigue al tercero. Lo primero que tienes que probar es que la primera observación es adecuada. Entonces, si la primera observación es acertada, entonces puedes dar ese segundo paso. Pero claro, cuando tienes una idea y decides que la idea tienes que probarla, sea o no sea cierta, bueno, te conviertes en un peligro. Porque nosotros como médicos nos tratan con mucho respeto. Los arqueólogos nos tratan con respeto. Entonces, si dices una cosa, asumen que lo que has dicho está basado en bases científicas objetivas y ciertas. Entonces, esa responsabilidad tienes que tomártela muy en serio. Entonces, no crear teorías extrañas que son nada más que un reflejo de tu personalidad, más de las observaciones. Lo que es llamativo es que 50 años después, por ejemplo, comenzábamos en esta charla contigo, Miguel, hablando de Harrison y esas radiografías. Las radiografías son mucho más antiguas, ¿no? Pero en los años 60 ya estaban muy desarrolladas y ahora en pleno siglo XXI, en el año 2021, se siguen utilizando. Y la gente piensa en las TACs, en el escáner, en la tomografía axial computerizada como algo muy, muy sofisticado, pero de una radiografía se puede seguir sacando muchísima información. Mira, absolutamente. Estamos utilizando aquí un sistema de radiología portátil que ha sido enormemente valioso. Realmente, más que la tecnología, lo que importa es quién interpreta las cosas. Porque si tú puedes tener una cosa muy sofisticada, que es un CAT scan, un TAC, le llamáis vosotros, ¿verdad? Sí. TAC, y entonces lo lee una persona que no tiene la experiencia o puede coordinar o correlacionar las cuestiones relacionadas con la momificación, con la radiología, puedes llegar a conclusiones que te crees que son patologías que realmente son ocasionadas por el proceso de momificación. O sea, que depende de... Por eso, el tener grupos multidisciplinarios es ideal. Tener radiólogos que consulten, pero al mismo tiempo que tú seas capaz de decir, no, esto parece algo patología, pero esto se hacía como parte del protocolo de una momificación. Entonces, olvídate de que sea que tengas que hacer teorías exotéricas acerca de cuál es la explicación de esto. Se me viene un poco a la cabeza, yo no sé si lo habrás seguido, ¿no? Desde que se hizo el escáner, el CAT scan de la momia de Tutankamón en 2005, han salido infinidad de teorías sobre, bueno, en primer momento negando, ¿no?, la idea del golpe en la cabeza, luego apareció una infección en la rodilla izquierda, ahora se especulaba con que pudiera ser de la caída de un carro, porque en las costillas tenía pues un golpe bastante fuerte. Al final te das cuenta de que le han sacado un piezambo, le han sacado una serie de problemas genéticos también. Y ha habido otros especialistas que decían, bueno, yo veo la momia de Tutankamón a través del scan y tampoco veo nada extraño, ¿no? O sea, vemos una horquilla muy amplia, ¿no?, de posibilidades que dependiendo de quién lo interprete puede ser una cosa u otra. Mira, yo uso el ejemplo de Tutankamón como de la forma cómo no hacer la evaluación de la muerte de una persona en el Antiguo Egipto. Inclusive tengo algunas de mis sigo llamando diapositivas, probablemente no se llaman así ya, pero bueno, es que depende de quién publica el artículo. Si eres un especialista en enfermedades infecciosas, se ha muerto de una enfermedad infecciosa. Si eres un dentista, se ha muerto de algo relacionado con los dientes. Entonces, no es que te hagas el diagnóstico de lo que ha tenido el pobre Tutankamón, sino qué es lo que tú sabes que puede haber sido. Entonces, te hace muchísima gracia. En primer lugar, mira, como una anécdota, hubo un médico americano
que presentó una de las razones de la muerte de Tutankamón, que le había matado un hipopótamo. Es verdad. Sí, y ese hombre tuvo yo un cierto conversación amistosa, pero definitiva, porque una de las razones por la que había muerto atacado por un hipopótamo es porque le faltaban las costillas del lado derecho del tórax. Lo único que pasa es que le faltaban las costillas del tórax y también un collar que tenía. Lo que pasó es que durante la Segunda Guerra Mundial todo el equipo que estaba cuidando la seguridad del Valle de los Reyes desapareció, y entonces ladrones llegaron, robaron el collar y con ello parte de las costillas. Ahora, hay fotografías de la época de Howard Carter demostrando que las costillas estaban allí. Entonces, que alguien venga con una teoría de que le ha matado un hipopótamo porque las costillas no faltan, cuando las costillas hace 15 años antes estaban confirmadas que existían allí, claro, te hace sonreír, pero desgraciadamente una vez que llegan a la prensa estas cosas, es imposible retractarlas. Mira, yo me acuerdo que hice una lista de todas las enfermedades que le habían diagnosticado y de todas las causas de muerte. Y una de ellas fue la malaria. Y una es que encontraron alteraciones del DNA, ADN, sí, en el cuerpo de Tutankamón. Entonces podía que de malaria. El único problema es cuando haces eso, tienes primero, estás seguro que las técnicas que usas son de valor en una momia. En segundo lugar, tienes que hacer un estudio de prevalencia en la época, porque si todo el mundo que encuentra en mutilación tienen residuos de malaria, quiere decirse que la malaria era muy prevalente, pero no que fue la causa de muerte de una persona, sino todo lo contrario, porque la gente estaba adaptada a la malaria. Y eso es una cosa después de la otra. Ya te digo, tengo una lista de todas las causas de muerte de Tutankamón, y algunas son irrisorias, claro. En líneas generales, ¿cómo valoras el conocimiento de la medicina en el Antiguo Egipto a partir de los estudios que has hecho anatómico-forenses de las momias, donde hay incluso, conozco por ejemplo, hay clásicos, ¿no?, de prótesis, tanto en dientes como en algún pie del dedo, de algún dedo del pie, perdón. ¿Cómo valoras? Porque en muchas ocasiones se ha idealizado, ¿no? Bueno, una medicina. Sí que es cierto, por ejemplo, yo que conozco muy bien las obras de los autores clásicos, por ejemplo, persas, en Grecia, los médicos eran egipcios, ¿no? Siempre, ¿no? Porque tenían mucha fama, precisamente, seguramente, del conocimiento que tenían a través del estudio de las momias, ¿no? Pero ahora, habiendo pasado 2000 años desde que se corrió el velo de la diosa Isis y el mundo faraónico desapareció, ¿cómo valoras los conocimientos de la medicina en el Antiguo Egipto en comparación con otras culturas contemporáneas, si lo conoces? En primer lugar, tienes toda la razón. No solamente los egipcios eran médicos, eran respetados, pero que se convirtieron hasta forma de intercambio. Si un rey hitita tenía un problema en su familia, pedía que el faraón egipcio le mandara un médico. Hay una historia muy famosa, no sé si fue Ramsés II, que recibió la hermana de un rey hitita, no podía tener hijos, y mandó que le mandaran un médico egipcio para tener cuidado de esto. Y la respuesta fue: hombre, yo conozco a tu hermana y tiene más de 50 años, lo más probable es que, bueno, te lo mando de todas formas. Quiero decirse con esto que los egipcios eran muy respetados desde el punto de vista médico. Tenemos muchísima información acerca de medicina en Antiguo Egipto, porque no tenemos nada acerca de cómo se momificaba. Tenemos muchos papiros médicos de cuáles eran las enfermedades. A veces es difícil entender exactamente de qué están hablando, pero de nuevo, si tienes una mente abierta y eres capaz de separar la ficción por la realidad, puedes tener una idea muy clara de, por ejemplo, en cuestiones de trauma, en cuestiones de, en algunos casos de tumores. Una de las cosas que es para mí, en mi opinión, muy interesante es la forma de que el médico egipcio entendía la enfermedad y entendía su papel
en el mundo de cuidado de los enfermos. Clasificaban el pronóstico en 3 grupos. Uno era, este problema puedo cuidarle y tengo cuidado y resolverle. Este otro problema voy a intentarlo y ver lo que pasa. Y luego el tercer grupo es, a este no lo voy a tratar. Y la razón estaba muy clara. Si estabas tratando enfermos que se morían todos, tu reputación como médico iba a caer. Entonces tenías que tener muy claro cuáles eran los límites de tu conocimiento. Pero vamos, hay cosas que son extraordinarias. En el sur de Egipto hemos encontrado momias que se han estudiado que tienen lo que parece tetraciclina en los huesos. Tetraciclina es un antibiótico que se usa en el tratamiento de infecciones, y estaba claro que sabemos ahora que en algún vegetal en el sur de Egipto hay una tetraciclina natural. Entonces los médicos se dieron cuenta que se hacían caldos con ese tipo de corn, no sé cómo se dice en español. Sí, de grano, ¿no? Un grano. Los enfermos con infecciones se mejoraban. Y entonces hemos encontrado en huesos de momias los cambios microscópicos y usando diferentes tipos de luz polarizada y otras técnicas que son iguales a la tetraciclina. Es lo que hacemos hoy para ver si una persona ha tenido tetraciclina afectándole los huesos. Quiere decirse que sin saberlo estaban usando antibióticos 2.000, 3.000 años antes de que Fleming hiciera nada. Por cierto, también hay escrituras en las que se usaba el moho de los barcos del Nilo a ponerlos en infecciones. Bueno, antibióticos son el resultado de un hongo que se llama Penicillium notatum. Entonces encontraron que algunos de estos de las bases de las barcas, si se ponían, mejoraban infecciones también. Quiere decirse que la capacidad de observación, la capacidad de hacer algo y sacar conclusiones, eso era muy impresionante, inclusive 2.500 años más tarde. Ya para ir acabando, y a partir de esto que estabas comentando sobre la observación que ellos hacían de la naturaleza, en definitiva, ¿no? Ellos no creo que experimentaran a ver cómo puedo curar esta infección, voy a utilizar este hongo, esta planta. ¿Cómo crees que llegaban a esas conclusiones? ¿Tú crees que buscaban una causa-efecto, investigaban, o era producto de la casualidad? Yo creo más que era cuestión de experiencia y buena comunicación. Una de las... muy bien, el cuidado de los médicos se hacía en templos, y había realmente mucha comunicación entre los diferentes esculapios. Entonces, está claro que esa información se transmitía, y está claro que la farmacología del antiguo Egipto estaba basada en la experiencia y en la intracomunicación entre los médicos. Yo creo que un poco de trial and error tenía que existir, claramente, porque no tenían la habilidad de hacer fisiología o de ningún otro estilo. Pero está claro que sabían cómo tratar algunos tumores, está claro que sabían cómo trepanar, eso está claro, pero que hemos aprendido que sabían cómo tratar infecciones también. Muy bien, Miguel Sánchez, es apasionante y fascinante escucharte, como decimos siempre a nuestros invitados. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El blues de la ciencia,
Efectivamente, es la sección de Historia de la Ciencia aquí en nuestro programa Ser Historia en la cadena SER. Comenzamos esta nueva temporada. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de disfrutar de esos primeros griegos filósofos y científicos, y lo hacemos con José Francisco Sanz Requena, que es director de la sección de Ciencia del Ateneo de Palencia, profesor de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es astrofísico y buen amigo. Fran, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado otra vez. Hace unas semanas estuvimos hablando, ¿no?, de esos primeros griegos, filósofos, eran y científicos al mismo tiempo, ¿no? Recordábamos un poco, Fran, que es muy difícil, ¿no?, separar. Yo ponía también ese paralelo, ¿no?, entre la magia, la religión, la superstición. Es muy difícil, ¿no?, en estos momentos de hace prácticamente 2500 años, cuando nace la ciencia tal y como la entendemos en la actualidad, en el mundo, en Grecia, en el mundo clásico, separar todas estas vertientes, ¿no? Sí, yo creo que hasta que no llega un señor llamado Galileo Galilei, que es un poco la persona, ¿no?, que establece de una forma bastante más rigurosa lo que es el método científico, la separación entre filosofía, ciencia, religión, pues era algo, creo yo, realmente complicado, y sobre todo más en esta época en la que nos estamos moviendo, ¿no? Uh-huh. Hace unas semanas hablábamos entre otros filósofos, por ejemplo, de Aristóteles. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía en GO, cómo, bueno, me llamaba la atención los libros que había publicado sobre naturaleza, ¿no?, sobre ciencia, haciendo descripciones de esa naturaleza, de ese entorno que él tenía en la Grecia de hace prácticamente 2500 años. Y en esta ocasión queríais compartir con nosotros una figura también, Demócrito, es otro de los popes, ¿no?, por así decirlo, de la filosofía y de la ciencia del momento. Tenemos que viajar hacia el año 460 antes de nuestra era, y su muerte en el 370, bastante mayor, con casi 90 años, que fue el primero en hablar de átomos, que a mí me parece algo maravilloso, sobre todo por lo avanzado que debía de ser en aquella época, que lo debieron de tomar como un verdadero loco. Pues loco o no, realmente a Demócrito se le considera, o por lo menos muchos físicos le consideramos, ¿no?, el padre de la física, porque es el primero que nos da una forma de entender lo que nosotros llamamos materia, ¿no? Y hoy en día sabemos pues que la materia está hecha por átomos. La palabra átomo significa sin división. Sí que es cierto que hoy en día sabemos que el átomo se puede dividir, ¿verdad?, en lo que es protones, neutrones, electrones, etcétera. Pero esa idea primigenia de cuál era la entidad elemental en la cual se fundamentaba la materia, la dio precisamente Demócrito. Y como bien dices, hace ya unos cuantos años, ¿eh? ¿Y cómo llega él a esa conclusión de que hay particulitas pequeñas que son las que van componiéndolo todo? Bueno, yo creo que sobre todo es una reflexión importante, ¿no?, de, como te he dicho, de qué tenía que estar hecha la materia. Fíjate hasta dónde llegaba Demócrito, que él habla de átomos luminosos, lo que hoy en día ya denominamos en física los fotones. Entonces ya empieza a distinguir primero entre una naturaleza atómica de la luz y una naturaleza atómica de lo que es la materia. Entonces él pensaba pues que estos átomos tenían que ser físicamente indivisibles, que entre cada átomo y átomo pues hay un espacio vacío, los átomos tienen que ser indestructibles, que tienen que estar en continuo movimiento, y que además hay muchos tipos de átomos, cosa, fíjate, que hoy en día sabemos que básicamente es así. Respecto de lo que nos preguntaban de cómo llegó a esa idea, sobre todo a mí me gusta cómo explicaba, ¿no?, Demócrito, que cómo podíamos llegar a un átomo, y cogía pues eso, una manzana, la partía por la mitad, a su vez la mitad en otra mitad, y así sucesivamente hasta llegar a un momento en que llegarías a una partícula que no podrías dividirla. Era una forma que tenía de explicar Demócrito precisamente. Siempre, en física siempre hay una manzana de por medio. Siempre, esto ya sabes. no solo en física, sino también acuérdate de la manzana de Newton, ¿no? O sea que sí, siempre es muy socorrida la manzana para la ciencia y sobre todo para la física, ¿no? Ya te digo. Yo recuerdo, no sé si sería Demócrito, él
él imagino que tendría una escuela con seguidores y que a lo mejor reinterpretaron esa idea de los átomos, pero recuerdo haber estudiado en COU, en filosofía, en COU, decir esto de COU, digo, joder, qué viejo es este, tú. Nos vamos haciendo mayores, Nacho. Te digo. Bueno, pues que recuerdo que comentábamos en clase cómo algunos científicos o protocientíficos griegos, yo no sé si sería Demócrito, decían que estos átomos tan minúsculos se enganchaban unos a otros porque tenían una especie como de ganchitos, ¿no? Que iban haciendo pues una malla gigante, ¿no? Lo entendían. Claro, era la manera que entendían que ellos creaban o generaban para entender la unión de todas esas partículas tan pequeñas. Efectivamente, no recuerdo tampoco si la idea fue de Demócrito, pero esa unión de los átomos para formar estructuras más grandes, hasta llegar a lo que lo conocemos hoy como materia, pues claro, era su explicación, era su modelo. No es que fuese un modelo ni bueno ni malo, pero bueno, era la explicación que ellos daban, ¿no? Pero es que además esa idea de Demócrito, esa idea de los átomos se hizo tremendamente popular, tal que, por ejemplo, para poder explicar la rigidez de un material, la única forma explicable era que estaban hechos por átomos que estaban enlazados unos con otros, con esos ganchitos que me acabas de comentar, y que las características de los materiales, de esta rigidez, dependía precisamente de los átomos de los que estaban hechos y de cómo se unían. Pero esto llegó a tal punto que, fíjate, se llegó a pensar que no todos los átomos eran iguales. Una idea que hoy sabemos que es así. El átomo de hierro es diferente que el átomo de hidrógeno, es diferente que el átomo de hidrógeno, que el átomo de calcio. Y eso que parece algo como de nuestra época. Los alienígenas. Efectivamente, ¿no? Fíjate desde qué época, ¿no? Ya aparecen estas ideas. Seguramente la idea de Demócrito de átomo difiere mucho, ¿no? De lo que entendemos hoy por un átomo cuando aparece la mecánica cuántica, ¿no? Pero o sea, como idea inicial, como idea de partida, a mí me parece algo maravilloso y excepcional. Claro, porque lamentablemente el legado de Demócrito ha llegado sobre todo pues con copistas medievales, ¿no? que han hecho en esos amanuenses copias de textos más antiguos. Imagino también incluso que algunos de las primeras publicaciones, libros en papiro que hubiera de Demócrito, de algunos de estos físicos o protofísicos del mundo antiguo, tendrían sus dibujitos, sus ilustraciones, pero que claro, se han perdido y solamente conservamos el texto. Y a pesar de todo, conservamos un poco, ¿no?, la esencia, ¿no?, la magia del legado, ¿no es así? Y tanto que conservamos esa magia, ¿no?, y ese legado, una magia y un legado que perduró más de 2200 años, ¿no? Ahí está, en el programa anterior hablábamos del modelo geocéntrico de Ptolomeo, que duró más de 1500 años. Pues fíjate, ese modelo atómico de Demócrito, estamos hablando de más de 2200 años. O sea, sus ideas han pervivido y han durado pues la intemerata, ¿no? Y además una de las cosas que más me gusta de Demócrito, el otro día me lo comentabas, es ese objetivo vital que él tenía, que era la alegría. Debía de ser un cachondo y debía de estar no voy a decir que todo el día riéndose, ¿no? Pero bueno, pues entre átomo y átomo pues le daba tiempo a contar unos chistes y pasárselo bien, ¿no? Que quizás es lo más bonito de todo. Es que, a Demócrito se le conoce por el filósofo risueño, ¿no? O sea, él consideraba que la alegría era el mayor objetivo de la vida. Eso sí que es una filosofía pura y dura. De hecho, fíjate, que los oyentes busquen a Demócrito en cuadros, en bustos, en estatuas, y verán que siempre se le saca riendo. O sea, un crack.
Desde luego, un crack, como lo eres tú, José Francisco Sanz Requena. En esta ocasión nos has acercado la figura de Demócrito. Hemos viajado a esos mediados del siglo V, antes de nuestra era, y comienzos del siglo IV, para conocer a este pionero de la física, que fue el primero en hablar de átomos como la estructura mínima, ¿no?, a partir de la cual funciona la materia. Como siempre, José Francisco, lo quiero recordar, director de la sección de ciencia del Ateneo de Palencia, que él es palentino, muy orgulloso de ser de allí, profesor de la UBA, de la Universidad de Valladolid y de la... tiene un nombre más largo y a veces me trabo. La Universidad Europea Miguel de Cervantes, que lo digo siempre de memoria, astrofísico y buen amigo. Como siempre, Fran, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo, Nacho. Acércate y dime quién eres. Mi nombre es Juana. ¿De dónde vienes? ¿De Don Remy? Es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí. No lo he hecho sola. He venido a hablar con el delfín de Francia. Habla, lo tienes delante. Vos no sois Carlos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La Plaza Mayor de Morata de Jalón es un impresionante conjunto monumental que reúne en 3 de sus 4 lados la fachada principal del Palacio de Argillo, un impresionante conjunto barroco erigido a finales del siglo XVII por el arquitecto Juan de Marca para el conde de Morata. El edificio presenta una planta en forma de H con un gran volumen central que se prolonga en 2 alas transversales en los extremos, creando en la parte delantera una plaza que pasa a ser el centro del municipio y en la parte trasera un jardín de carácter privado. La fachada principal, construida en ladrillo, muestra una portada abierta en arco de medio punto y 2 pisos con balcones. En la parte superior encontramos una galería de óculos y un llamativo alero sostenido por 77 figuras de atlantes y cariátides. Es uno de los palacios más hermosos que he visitado yo, he tenido la posibilidad de visitar en los últimos tiempos. Escuchábamos ahora una pequeña introducción de un vídeo de la comarca de Valdejalón, haciendo referencia a este palacio de los condes de Morata en la localidad zaragozana de Morata de Jalón. Tuve la oportunidad de visitarlo hace prácticamente un poquito más de un mes, gracias a la invitación que me hicieron en esas jornadas de novela histórica, y es uno de los monumentos, junto con la iglesia aledaña, más emblemáticos de Morata de Jalón, en Zaragoza. En aquella ocasión tuve la oportunidad de deambular por sus salas, por sus habitaciones, por sus escaleras, de la mano de Daniel Pinilla, el bibliotecario de Morata, quien me abrió a los secretos de este palacio, no solamente en los últimos siglos, sino también desde la Guerra Civil, en donde hay grabados, hay grafitis bastante curiosos, bastante singulares, que dan todavía más historia a este palacio de Morata de Jalón. Esta es la charla que mantuve con Daniel Pinilla, precisamente en una de las salas nobles de este palacio, hablándome de su apasionante historia. Daniel Pinilla, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, nada, un placer. Estamos en el Palacio de los Condes de Morata, en Morata de Jalón. Hemos estado viéndolo en una visita bastante intensa contigo. Es un edificio que nace en el siglo XVII, ahora nos cuentas un poco su historia, pero tiene, pues como sucede con este conjunto de grandes edificios, ¿no?, que tenemos no solamente en Aragón, sino en otros lugares de España, cuenta con una historia increíble prácticamente a nuestros días, ¿no? Pero nace en el último tercio del siglo XVII, ¿no? Es a finales del XVII, en torno a 1671, cuando el conde de Morata, el marqués de Villaverde, construye este gran conjunto, ¿no?, que es el Palacio de Morata de Jalón, y bien, como muy bien has comentado, no es solo su construcción, ¿no?, sino toda la vida que ha tenido después a lo largo de la historia.
Desde el punto de vista artístico, ¿dónde lo tenemos que enmarcar? ¿Estilo barroco, no? Sí, es un palacio barroco y además es uno de los primeros ejemplos de arquitectura civil barroca que tenemos en Aragón, o sea que sería también muy novedoso en su tiempo, ¿no? Se cambia ese planteamiento de los palacios renacentistas, ¿no? de planta cuadrada con un patio interior a un planteamiento en forma de H, con planta en forma de H, con los espacios a los lados, ¿no? Que también con valores urbanísticos, porque como hemos visto crea el propio palacio, crea la plaza del pueblo y crea por la parte de atrás un patio privado. Estamos en una de las salas más hermosas y más conocidas, que tiene pinturas sobre la parte abovedada, son las salas nobles. Llama la atención, ¿no?, la presencia en esas hornacinas de emperadores romanos con los que los condes de Morata intentaban buscar vínculos, ¿no? No tanto de parentesco, pero sí de rancio abolengo, ¿no? Sí. Como habías comentado, estamos en la sala noble de este palacio, llamado Salón Pintado o Salón Dorado. Y sí, estos burgueses, que además en este caso el conde de Morata, que acababa de adquirir el título de conde y Carlos II le había dado el título de marqués de Villaverde, pues quieren potenciar su imagen, ¿no? como linaje, como figura. Y a ellos, claro, les gustaba verse reflejados en los grandes emperadores de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues Julio César, el Augusto, ¿no? Estas grandes figuras de la historia, y querían potenciar su imagen, ¿no? Era como una gran campaña de marketing de estos nuevos nobles. Imaginamos que será difícil, ¿no?, saber para qué se utilizaba esta sala, aunque viendo un poco los escudos, las pinturas con hojarasca, la profusión de estos retratos de emperadores, imagino que sería un espacio también dedicado a recibir a personas de fuera, ¿no? Pero ¿se tiene conocimiento de la ubicación, mejor dicho, del significado de algunas de las salas, aunque la estructura ha cambiado bastante en los últimos años? Sí, bueno, no lo sabemos, pero sí que podemos imaginar pues que la figura del conde, del administrador, pues recibiría aquí a visitas o trataría temas de negocios, porque él era un noble mercantil. Y sí, pues temas económicos, temas administrativos. Era un hombre de negocios del siglo XVII, por decirlo de alguna manera, y entonces intuimos pues que esos negocios y esos tratos y esos tejemanejes que haría el conde, pues parte los haría aquí en esta sala. Hemos estado viendo también en la primera planta, bueno, la entrada es espectacular del palacio, que no lo hemos dicho, con esa escalera, con tres ramificaciones, dos a los lados, otra para descender, ¿no?, hacia los jardines. La propia entrada debía de ser también imponente para la gente que lo visitara, ¿no? Sí, además, como bien has comentado, la escalera, ese tipo de escalera tipo imperial, también es una gran novedad, ¿no?, que se introduce en el barroco, en comparación con el Renacimiento. Y esos dos tramos que se juntan en un zaguán para luego subir en uno, y también decorado con esa gran bóveda con yeserías. Claro, desde fuera, al abrir la puerta, como hemos observado desde la plaza, ¿no?, da una imagen muy potente, ¿no?, del edificio. Y también en la planta donde nos encontramos, junto a esta sala noble con pinturas, hay otras estancias más modernas, por lo menos reestructuradas en época más moderna, que conservan las pizarras, ¿no? Es parte de la historia de Morata de Jalón también, ¿no? Sí, bueno, el palacio es el gran faro de la historia de Morata, todo a partir del siglo XVII, ¿no? Pero sí, este palacio, con el paso del tiempo, pues fue utilizado pues como colegio para niños y colegio para niñas, que estaban separados. Como habrás comentado, se conservan las pizarras, el suelo, ¿no?, el suelo tan característico de colegio, y fue utilizado de guardería, y también fue utilizado pues como cuartel tanto en la batalla de la Independencia, la Gran Independencia, que sabemos que había caballos en los sótanos, y en la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil Española estaban hospedadas tropas italianas, principalmente aquí en este palacio. Hemos visto esas inscripciones en latín que ponían creer, obedecer y combatir, ¿no?, en italiano, con el yugo, las flechas. Es parte de la historia, ¿no?, también de Morata, e impresiona ver, ¿no?, los nombres de los italianos, de todos los soldados, cada uno pues
reservando un espacio para sí mismo, ¿no? En donde dejaría las botas, la ropa, los elementos propios, ¿no? Es parte de la historia de este edificio. Parte de la historia de este edificio, del pueblo, y también parte de la historia, pues, de Aragón, ¿no? y de España. Y son esos testimonios, ¿no? Pues que nos va dejando la historia en este edificio, ¿no? Desde su construcción hasta prácticamente mitad del siglo pasado, pues en todas etapas tenemos marcas y encontramos testimonios en este edificio. En la parte exterior, en la fachada, hay un alero con un montón de figuras muy llamativas, ¿no? Quizás estéticamente es lo más llamativo, ¿no? Desde la visión de la plaza, lo de la iglesia de Santa Ana, que también está conectada, ¿no? Por una celosía, por donde los condes debían de escuchar misa. El exterior del edificio también es espectacular. Sí, es el elemento más diferencial de este palacio, es el alero. El alero que das a la fachada principal, a la parte de la plaza, vamos, que es un conjunto de figuras que están labradas en yeso, que vamos, como conjunto, cuando lo observas en conjunto, impacta, choca, ¿no? Pero bueno, yo que tengo la suerte de pasar a diario por esta plaza, siempre encuentras algo que te llama la atención, siempre encuentras algo que te sorprenda. Vamos a encontrar seres monstruosos, niños desnudos que nos dan la espalda, personajes mitológicos, seres alados y seres que realmente, personajes que tampoco entendemos muy bien quiénes son, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo interpretarlo. Pero es un conjunto de figuras, de seres y caracteres, porque es tan variado, que vamos, a toda la gente que lo ve por primera vez es lo que más le impacta, ¿no? Es lo que más choca. He leído en algunas referencias que solamente tenían una finalidad decorativa. Yo no lo creo, porque tú eres historiador del arte, sabes que los artistas utilizaban ese lenguaje para transmitir mensajes. Es cierto que había una finalidad estética, un elemento decorativo también, pero aunque lo desconozcamos, yo creo que hay algún significado, no voy a decir que mágico, misterioso, simbólico, pero algo debe de haber, ¿no? en la elección de esas figuras, por lo menos por parte del arquitecto, no tanto quizás por parte de los condes de Morata, que tal, a lo mejor también. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo la interpretación que le doy, hasta que no sepamos más y profundizamos, al final estamos en el barroco, estamos en la época del teatro, ¿no? Del teatro barroco. Y la propia forma del edificio y la propia forma de la plaza, al final lo que te está creando es como un escenario, como un teatro también, ¿no? Entonces la interpretación que le doy es que al final es como el teatro del mundo, tanto con sus personajes, con sus seres, con sus caracteres, con sus ideologías, con su religión, ¿no? Pues todo reflejado de una manera también a veces un poco grotesca en estas figuras. Es la interpretación que le doy yo, también un poco ambientándolo en el contexto del barroco, ¿no? Que tendría un poco de relación. Pero sí, y es que además son tan especiales, tan singulares estas figuras, que tanto lectura de conjunto como lectura individual, vamos, yo creo que cualquier persona que venga a verlo lo va a interpretar de una manera o de otra. Además, ya para acabar, Daniel Pinilla, hay una figura en el lado de la izquierda de la plaza que antes me ha llamado la atención sobre ella, porque tiene unas características en los ojos que es realmente moderno, ¿no? Esos ojos en espiral, cuando queremos representar o vemos en los dibujos, en la televisión, en los cómics, a alguien que se ha mareado, que ha recibido un golpe, vemos enseguida que le colocan esas espirales, ¿no? Y ese personaje las tiene, y es bastante llamativo que hace prácticamente más de 300 años alguien pensara en esa representación para conseguir quizás el mismo efecto. Sí, es que son muy modernas, porque son figuras del último cuarto del 17, y encontramos elementos, fijándonos en detalles, como hubieras comentado, ¿no? Unos ojos que es una espiral, ¿no? Que a mí cuando lo veo es como los manga, ¿no? Como los anime. Y incluso encontramos a veces expresiones a mí hay expresiones de algunas figuras que incluso me recuerdan a las pinturas negras de Goya, ¿no? Que son muy posteriores. O sea, que el artista que trabajó estas figuras era un artista muy expresivo y muy moderno, ¿no? Para el momento en el que estamos hablando. Recomendamos, como siempre, a todos los que nos están escuchando que se acerquen a Morata de Jalón, en Zaragoza, en Aragón, para disfrutar de este palacio de los condes de Morata, que está en rehabilitación. Es un proceso largo porque es realmente costoso, pero tal y como está ahora mismo el palacio, tiene esa magia y ese misterio que nos gusta a nosotros también transmitir
a la hora de plantear rutas y lugares que visitar. Daniel Pinilla, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, por visitarnos. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Esta nueva temporada de Ser Historia, que comenzamos hace casi un mes y pico, ha traído muchísimas sorpresas. Hemos retomado volver a esta casa, a Gran Vía 32, aquí en el centro de la ciudad, y reencontrarnos con un montón de amigos, los técnicos, los compañeros de redacción y también los amigos que hacen Ser Historia y que semana a semana nos ayudan a hacer un poquito más de historia. Hemos estado un año y pico haciéndolo a través de casa, con los medios que teníamos, con una calidad yo creo que extraordinaria, por las facilidades y los medios precisamente que nos permiten poder hacerlo, y tenía muchísimas ganas y me hacía muchísima ilusión porque la temporada pasada lo hicimos en varias ocasiones a través de Zoom, a través de cada uno en su casa, por ese confinamiento, por ese apartamiento, ¿no?, que hemos tenido unos de otros, pero me apetecía volver a escuchar esta sintonía y tener muy cerquita de mí, a casi 1,5 metros, a unos pasos, a Candela. Candela, bienvenida una vez más a Ser Historia. Hola, Nacho. Candela lleva esos libros de Candela en esta sección aquí en Ser Historia, en donde nos trae lo más granado de las novedades editoriales para niños, para jóvenes y a veces no tan jóvenes, porque es una niña muy inteligente y capaz de sacar ese jugo, ¿no?, de todo lo que hay en los libros. Candela, ¿qué tal la vuelta a la normalidad? Bien, ya con muchas ganas de volver a verte, a estar aquí en la radio otra vez, que hace más... Nos hemos visto alguna vez en casa, he ido ya a casa de tus padres, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Sí, también ahí... no, estar aquí en la radio y no ser a través de Zoom como ha sido este último año, se nota la diferencia. Claro que sí. Es mucho más cálido, ¿no?, más humano, ¿no?, el contacto en este sentido. Bueno, Candela, pues retomamos, como decía, la sección. ¿Cuáles son los libros que traes esta semana? Los libros de Candela. Hoy te traigo un libro de historia de la música para niños. Ajá. Y otro sobre los tipos de viviendas que hay en el mundo, que se llama ¿Y tú dónde vives? Los dos están publicados por Blume, ¿no?, que lo estoy viendo desde aquí. Es una editorial que se porta con nosotros de una manera fantástica, nos manda ahí un montón de novedades, además siempre pensando en los más pequeños, ¿no?, que es quizá hay que incentivar. Candela lo tiene ya asumido desde hace mucho tiempo, lo de leer y disfrutar de los libros, de la lectura, pero también hay que hacerlo, y ese es un poco el sentido y el alma mater, ¿no?, de esta sección, ¿no? ¿Con cuál de los dos libros que quieres empezar? ¿El ¿Y tú dónde vives o Historia de la música para niños? Con el de ¿Y tú dónde vives? Por lo que veo en la portada es de color azul y hay un montón de casas, ¿no?, que habla un poco de los tipos de viviendas que hay alrededor del mundo, ¿no? Sí. Este libro está enfocado un poco para niños más pequeños, pero los mayores también lo pueden leer y sería súper chulo. Este es un libro que está muy interesante y yo sobre todo también se lo recomiendo a los profesores de primaria, de primer ciclo, porque lo pueden utilizar para enseñar a sus alumnos qué distintos tipos de casas que hay, porque muchos probablemente no los conozcan todos, ni la mitad, ni mucho menos. Yo aprendí también un montón de cosas con este libro y creo que podría servir también a un montón de gente. Está enfocado más para niños, como he dicho, pero
lo puede leer cualquiera y aprender un montón de cosas. Claro, porque muchas veces damos por hecho que todo el mundo vive en una casa como la nuestra, ¿no? En un apartamento, en un chalecito, en una casita más modesta, más pequeña, y tú has tenido la posibilidad de viajar también por otros países, has estado en Egipto, y ahí te das cuenta de que las viviendas son diferentes. No es que los egipcios vivan en pirámides, ¿no? ¿Verdad? Pero sí que son distintas las casas, ¿no? Y en el libro podemos encontrar un poco todos esos tipos, ¿no? Sí, además te vienen también pues en qué lugar, cómo viven, cómo es la vida en esas casas, en esos sitios, y está muy chulo. Desde el punto de vista cultural, también ahora que la educación está buscada también un poco en eso, ¿no? En que vosotros en el colegio compartáis pupitres con niños de otras culturas, de otras razas. Además, uno de tus mejores amigos es etíope, me consta. Sí. Y él también, bueno, pues todo lo que sea compartir, ¿no? Las diferentes culturas es muy interesante, ¿no es así? Sí, conocer las distintas culturas, los distintos... sí, las formas de vida, ¿no? Sí, las religiones, tradiciones. Todo eso es muy interesante, y aquí en este libro pues te explican los tipos de vivienda, cómo viven en ellas y esas cosas. Y esto está muy chulo. Y el siguiente, ¿quieres comentar algo más de este libro? ¿Y tú dónde vives? ¿O pasamos al siguiente? Sí, bueno, me ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, que me ha gustado, es que las ilustraciones del libro imitan dibujos de niños pequeños. Tienes ahí pues un árbol lo hace pues lo que hacías, 2 palos, y un burro así verde simulando las hojas. Y este está muy chulo porque al ser para niños pequeños es como tiene ahí no sé, a mí me ha gustado mucho y están muy chulas, las situaciones son muy... Me hace gracia la forma que tiene de hablar Candela. Candela, recuérdanos cuántos años tienes. 12. 12, ¿no? Ya hace, bueno, cuando éramos, ¿no? Cuando hablaba del pasado, ¿no? De esos 2 palotes y claro, yo lo tengo mucho más lejos, ¿no? Más lejos en el tiempo. Tú lo tienes mucho más cerca, pero lo ves también con ese horizonte. Y en este tipo de libros, lo hemos comentado en muchas ocasiones en tu sección, las ilustraciones, los dibujos, es lo que entra por los ojos, ¿no? Y a un niño más es lo más llamativo. Porque así los niños pueden ver cómo es, aunque ya lean la descripción, para un niño pequeño va a ser más fácil ver cómo es. Se te pueden explicar lo que es un Siejuan, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que es? No, ni idea. Yo te digo que sí, pero no tengo ni idea. Cuéntame. Es como una especie de casa parecida a un colegio, porque tiene diferentes salas que están en torno a una especie de patio. Entonces, pero es una única sala. Entonces aquí en el libro te contaban, porque es como lo narran desde la perspectiva del que vive en esa casa, que son diferentes niños. Entonces decía que vivían en una era sus abuelos, en otro sus padres, en otro su hermano y él, y estaban así, luego tenían el patio en el medio. Entonces era una casa con todo conectado eso, pero cada ala tenía pues su cocina, su baño, todo eso, y luego tenían en el medio el patio. ¿Y en qué cultura, en qué país son este tipo de casas? En China, en Beijing. Beijing, en Pekín. Ahora dicen Beijing, yo siempre he dicho Pekín, pero bueno. Mira, me recuerda un poco ese concepto de casas alrededor de la misma familia, también en Egipto, ¿no? Donde una familia tiene todo un bloque de pisos, y en cada uno de los diferentes pisos va viviendo diferentes partes de la familia, ¿no? Los hijos, los nietos, y en definitiva es un poco compactar, ¿no? Ese concepto de familia alrededor de una casa, que es lo más tradicional, ¿no? Claro, está muy chula toda. Claro que sí. Te puedes aprender un montón de cosas. Es que lo he dicho ya varias veces, pero es que ver los diferentes sitios que hay más allá de lo que tú conoces, pues lo que viene, un chalet, un apartamento, que es lo que vive la mayoría de gente, pues es ver un iglú, un Siejuan, como he dicho aquí, una casa en un árbol, pues está muy interesante. Yo no viviría, yo sería incapaz de vivir en un árbol, sobre todo porque doy muchas vueltas por la noche en la cama, y seguro que acabaría cayéndome al suelo desde arriba. Muy bien, Candela, el primer libro que has propuesto en esta sección, los libros de Candela, ¿Y tú dónde vives?, publicado por Blume, y tienes otra propuesta, ¿no?, para la historia de la música para niños. Sí, este libro, bueno, de la misma editorial como has dicho ya, no es un libro de historia común, no es una línea del tiempo, te va explicando, pues en este año pasó esto y lo otro, en el siguiente no sé cuál. No, este te explica lo que es la música, la diferencia entre sonido y música, y te explica la historia desde el principio, cómo surgió.
Contaba aquí en este libro que desde la prehistoria los primeros homínidos veían los pájaros, los animales, hacen música para comunicarse. Los pájaros, para saber desde su posición de unos y de otros, hacen música. Y el primer instrumento fue la voz humana que utilizaban en la prehistoria para... era el primer instrumento que tenían, la voz humana, que la hacían era imitar a esos animales que emitían música. Y luego ya a partir de ahí empezaron a crear pues los primeros instrumentos con lo que tenían a mano, con huesos, flautas de huesos, han encontrado un montón, instrumentos de piedras y cosas de esas. Y pues eso. No, la verdad es que es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque lo tenemos tan asimilado, el concepto claro. de la música, o incluso con un móvil, con un celular, cualquiera puede hacer canciones, ¿no? Música, y es un arte, es un elemento tan vivo. El otro día estuve en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, me entrevistaron allí junto con mi buen amigo Martín Llade, al que ya liaré para venir aquí a la cadena SER a Ser Historia, y hablábamos de eso, ¿no? De música y de la importancia que tiene en nuestra vida. Ahora mismo estamos escuchando de fondo una música que pasa desapercibida, pero es muy interesante, ¿no? Y a lo largo del tiempo, fíjate, yo nunca había visto, yo sí que conocía la idea de la voz como primer instrumento musical, pero nunca había caído en la cuenta, ahora escuchándote, en la imitación que se tiene de los pájaros, de otros animales, etcétera, para en definitiva para hacer música, ¿no? Es un libro muy interesante, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí, es que tenemos la música tan de cerca, como un montón de cosas más que no la apreciamos. No te paras a pensar lo maravilloso que es tener eso, que es que antes se utilizaba para socializar. O sea, cuando tú tocabas esta música a un grupo de gente, era para sentirse parte de ese grupo. Era pues eso, para socializar, lo usaban como diversión, lo hacían como para unirse entre todos. Pues es que es algo que es maravilloso y no nos damos... Muy humano, ¿verdad? Sí. Muy humano y nos une un poco a todos. ¿Querías añadir algo más de este libro, Historia de la música para niños, de Blume? No, nada más. La verdad es que son dos propuestas muy interesantes las que nos has traído en esta ocasión. ¿Y tú dónde vives? Un libro en el que se recrea esas diferentes viviendas, ¿no? que tienen los niños y los mayores a lo largo y ancho del planeta, en diferentes lugares del mundo, con culturas distintas, distantes pero muy cercanas al mismo tiempo, y esa segunda propuesta de Historia de la música para niños, los dos publicados por la editorial Blume. Como siempre, Candela, un placer reencontrarnos contigo aquí en los libros de Candela, en Ser Historia, y nos seguimos escuchando y nos seguimos compartiendo la música, iba a decir la música y la literatura dentro de muy poco. Candela, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Demócrito, esos libros de Candela, ese palacio de Morata de Jalón en Zaragoza, momias, historia en definitiva, ¿no? Alrededor de la figura de Gilles de Guet, Barbazul han sido los contenidos de este nuevo programa de Ser Historia que ahora llega a su final. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, en esta ocasión David Nieto a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.